Vamos a comenzar un estudio más al respecto. Bueno, ayer hablamos acerca de lo que sería el pecado, ¿no? Lo que nos influencia a llegar a cometer el pecado y cómo desenvolviéndose el pecado sobre nuestras vidas acarrea muerte, ¿no? Y hoy día vamos a ver algo que está comentando ahora mi hermano, que es al respecto de disponer ahora nuestras vidas para Dios, para que Dios así trabaje a nuestro favor, ¿no? Porque si nosotros solo se nos queda en lo que estamos oyendo o lo que estamos aprendiendo, jamás vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque la verdad, si Esther no hubiese dedicado su vida a tomar acciones, y como estaba en una posición privilegiada, ¿no? Que era reina, ¿no? Tenía súbditos, tenía personas que lo escuchaban, que se unían a su misma misión, ¿no? Entonces Dios trae una grande salvación por causa de eso, ¿no? La disposición del corazón. Ahí, cuando nosotros hablamos al respecto de santificación, ¿no? Nosotros vamos a abrir la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14, ya están viéndolo ahí, donde dice 12:14, está en la pantalla ya, están viendo. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Entonces, vamos a tomar ese versículo y vamos a ver que una parte importante de nuestras vidas es tener paz y otra parte importante de nuestra vida como creyente es seguir la santidad en Dios, ¿no? Ahora, nosotros vamos a estudiar este punto de qué es la santificación en nuestras vidas, mas vamos a tomar en cuenta que es algo que Dios está, nos motiva, o sea, hay un motivo, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuál es un motivo ahora? Nosotros vamos a ver, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que andar en una vida de santificación? Porque si nosotros nos estamos mezclando con pecado, con la obra de Dios, ¿será que vamos a llevar una sana doctrina? ¿Será que vamos a poder apartar aquello que sale de nuestro corazón por seguir aquello que Dios nos está hablando o nos está haciendo conocer? ¿Por qué? Porque si nosotros no santificamos nuestra vida, muchas de las veces Dios va a hablarnos, solo que nuestro corazón, solo que nuestra carne va a hablar más fuerte que Dios. ¿Y va a hacer con qué? Con que nosotros no sigamos o no alcancemos todo aquello que Dios ya ha dispuesto para nosotros sobre esta tierra, antes que llegue el día del arrebatamiento, antes que nosotros descendamos a la sepultura, alcanzar los propósitos de Dios, alcanzar su voluntad de Dios, solo se puede alcanzar por medio de qué, de limpiarnos. Y después de habernos limpiado, dice su palabra aquí en 2 Timoteo, que seremos como instrumentos de honra, santificado, útil. Es una palabra interesante, ¿no? Útil al Señor. O sea que Dios nos va a ver ahora como instrumentos que podemos ser de confianza para la obra de Dios. ¿No? Y al ver Dios eso, como dice su palabra también, no me acuerdo el versículo ahorita de dónde está escrito, más dice así, que Dios compone en el corazón el querer hacer su voluntad, ¿no? Entonces,
No solo nosotros cuando nos santificamos nos volvemos útiles al Señor, sino que nuestro corazón se va a disponer a ¿qué? A hacer la obra del Señor, a hacer la obra de Dios. Porque dice aquí en el versículo 21, parte final, dice, dispuesto para toda buena obra. Disposición en el corazón va a haber. Entonces ahí partimos este estudio bíblico, ¿no? Donde primeramente el Señor, por medio de su palabra, nos enseña que debemos santificar, ¿no? Que cuando alcanzamos, ¿no? Ahora vamos a ver la motivación, un motivo, que cuando alcancemos nosotros limpiarnos de toda inmundicia, de pecado, de malas prácticas, de injusticia, el que se limpia de estas cosas, dice su palabra aquí, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Esa es nuestra motivación ahora, ¿no? ¿Por qué nosotros debemos alcanzar? ¿Por qué nosotros nos debemos dedicar al Señor? Así como en el Antiguo Testamento, ¿no? Como vimos motivo, ahora vamos a ver, es algo que Dios nos está ordenando también, ¿no? ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, ¿qué nos dice? Levítico 27. Santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Está dando un consejo en ese punto o está dando una orden? Está dando una orden. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Para que nosotros, ahora en el Nuevo Testamento, nosotros somos del nuevo pacto, ¿no? Alcancemos las promesas de salvación, alcancemos un reino de Dios, tiene que haber en nuestra vida santificación. Apartarnos de toda inmundicia y limpiarnos conlleva ¿qué? A tomar nuestra cruz y decir no a nuestra carne y sí a Cristo. Aquí la palabra nos muestra en Levítico que santificaos, orden. Pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, porque Él es nuestro Dios. Un motivo también hay, Él es nuestro Dios. Y eso demanda de nosotros, que nosotros practiquemos aquello que Dios quiere de nosotros, porque la palabra de Dios nos muestra también que nosotros debemos amar a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón, nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo. Todo debemos entregar a Él, ¿no? Y es un punto importante en nuestras vidas, porque para que nosotros seamos útiles y ser usados como vasos de honra al Señor, tiene que haber una disposición nuestra, ¿no? Ahí volvemos a Hebreos 12:14, donde dice, sin santificación nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir eso también hoy en nuestros días, ¿no? Como estamos viendo aquí una ordenanza de Dios, algo que Dios nos está ordenando, algo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? En Hebreos 12:14 ya leímos, vamos a volver a leer. Ahora con respecto. La parte final solo, lee mami fuerte. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, aquí nos paramos y pensamos, sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces lo está poniendo como una opción, o sea, hay opción A, hay opción B, hay opción C. Nosotros podemos elegir varios caminos, ¿no? Eso solo que para poder alcanzar la salvación en Cristo Jesús necesitamos que necesitamos eso, no hay más opción. Y cuando no hay más opción se toma como si es una orden. Yo no puedo decir no, yo no puedo decir, o hasta a veces puedo hacerlo, ¿no? Porque yo tengo libre albedrío de escoger el camino en el que quiero andar, ¿no?
Si yo decido seguir a mi corazón, con certeza lo que me va a esperar va a ser calamidades. Mas si yo decido ahora seguir al Señor, con certeza yo voy a poder ver al Señor. ¿Qué quiere decir eso con ver? Que yo voy a poder alcanzar todo aquello que Cristo ha prometido para los que se santifican. Para que los que siguen el camino del Señor, en verdad, en amor, a santidad es tan importante en nuestra vida que ya no es una opción, es una orden para nuestras vidas. No es una opción más para el creyente si quiere o no quiere. El que es transformado, lavado y redimido en la sangre de Cristo es obediente. Toma en consideración todos los consejos que Dios le está dando por medio de su palabra. ¿No? Vamos a abrir ahora el libro de Juan. Juan 17:6. Espera ahí. Juan 17:6. Sí. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora, nosotros estamos viendo aquí quiénes son los que experimentan, ¿no?, esa santificación. Ahí la pregunta sería, ¿quiénes son aquellos que experimentan? Aquellos que deciden por santificarse. Aquellos que deciden limpiarse. Ya, está bien, ¿no? Solo que aquí da una respuesta, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. ¿Y qué más dice en la parte final? Han guardado tu palabra. Oh, interesante, ¿no? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿No? Nosotros podemos experimentar la santificación en Dios solamente si nosotros guardamos su palabra. Aquí tiene otra referencia más. Para ser más claro. ¿Qué dice más? ¿Dónde? ¿Está leyendo o no? Ahí mismo. Sí, 17. He manifestado el 17, 17, para confirmar. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Otra vez aquí confirmando la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿No? Entonces no podemos dudar de aquello que Dios lo está poniendo como verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces aquí Dios nos está mostrando que la única manera de que nosotros podemos seguir un camino de santificación sería ¿qué? La palabra de Dios. Y a pesar de que estamos hablando de un tema importante que es la santificación, ¿no? Sin la palabra nada podemos hacer. ¿Cuán importante es? Y no solo es la palabra de Dios, de la oración. Bueno, más la palabra de Dios nos va a aconsejar, ¿no?, a orar. No solo a orar, a clamar, a rogar, a estar con el Espíritu Santo de Dios. ¿No? Por eso es que cuando nosotros nos ponemos en nuestro corazón guardar la palabra de Dios,
para no pecar contra Dios, Dios viene sobre nuestras vidas y nos da aquello que nosotros con nuestras fuerzas no podemos obtener. Porque por más que tú quieras, por más que tú desees, si no hay la fuerza de Dios sobre nuestras vidas, nosotros no conseguimos. Si no hay la fuerza del Espíritu Santo que nos hace manifestar toda la justicia de Dios, si no hay ese revestimiento de parte del Señor sobre nuestras vidas, nosotros no podemos alcanzar la santificación. Otra vez aquí la importancia de la palabra. Versículo 20, mismo capítulo. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Lo importante es transmitir la palabra, ¿no? La santificación nos torna útiles para la obra de Dios. Y todo aquello que nosotros estamos aprendiendo por la palabra del Señor y lo transmitimos, ¿no? Es útil. ¿Por qué? Porque las personas creen, y cuando creen hay fiesta en los cielos, cuando un pecador se rinde al Señor. Entonces ya somos y pasamos a ser instrumentos de Dios, ¿no? Vamos a seguir. 1 Corintios. Vamos a seguir hablando de la importancia. ¿Por qué es necesario? Las razones por qué son importantes. Es tan importante la santificación. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice aquí la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿no? Entonces, ¿qué razón más tenemos? ¿No? Ojo, aquí está dando una pregunta. ¿No sabéis ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No, deben dejarse engañar. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que porque no están en la iglesia, ¿no? Ya aquella teología, aquellos caminos que muchos siguen, donde dice que una vez salvo, siempre salvo. Si uno está en la iglesia va a ser salvo, ¿no? Mas nosotros como creyentes sabemos que la salvación se pierde. Cuando nosotros pecamos, obviamente hay una barrera que ponemos entre Dios y nosotros. Hay un abismo que se abre. Que eso no nos va a permitir alcanzar todas las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Por eso la palabra aquí dice para nosotros, no debemos dejar ser engañados. Porque si nosotros fornicamos, si nosotros practicamos idolatría o adulterio o homosexualismo, o robamos, o somos avaros o borrachos o maldicientes o estafadores, no vamos a heredar. Mas ¿será que la palabra de Dios solo está condenando aquí aquello que se manifiesta en la carne? Cuando Cristo estuvo sobre la tierra, ¿qué hizo Él? Apretó el camino, ¿no? Si uno piensa mal contra su hermano, ya pecó, ¿no? Cristo dejó más estrecho el camino. Si alguien desea a una mujer o alguien desea a un hombre, ya adulteró en su corazón.
Si alguien quiere tener aquello que no le pertenece y tiene su hermano, ya codició en su corazón. Si alguien asegura más de lo que tiene y no comparte con los necesitados, avaro. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado para no caer en semejante pecado y creamos que engañándonos a nosotros mismos que aún así somos salvos. Por eso la palabra acá está entrando con una cuestión. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No nos engañemos a nosotros mismos. Sin la santificación nosotros no vamos a ver a Cristo. Por eso es tan necesario para apartarnos de todo ese tipo de pecado. Para apartarnos incluso en nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos y tengamos la mente de Cristo en nuestras vidas. Y cuando nosotros alcanzamos la mente de Cristo sobre nuestras vidas, con certeza yo no voy a desear nada extraño para mi vida. Voy a querer agradar solamente a Dios. Y yo no voy a estar adulterando su palabra. No voy a estar adulterando física o mentalmente. Ir contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios por medio de su palabra, ¿no? Que Él nos va a venir a santificar. Justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios, dice aquí. Pero ya habéis sido lavados. Nosotros, Cristo ya nos ha lavado, ya nos ha santificado, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, no caigamos nuevamente en ese error del engaño que Satanás muchas de las veces, con sutileza, quiere introducir en nuestras vidas. Más las personas que hay muchos pastores que hacen esas cosas, entonces yo puedo hacer. Nosotros tenemos que ser imitadores, no de hombres, sino de Cristo. Ay, mi amor. Ya. Nosotros tenemos que ser imitadores no solamente de hombres, solamente de hombres que verdaderamente están siguiendo el verdadero camino de justicia. Tenemos que seguir principalmente a Dios, a Cristo, seguir los pasos de nuestro Maestro. No, Iriel. No, Iriel. ¿Eh? ¿Y? ¿Dónde? ¿Sí? Ah, vamos a seguir aquí, bebé. Ah. Bueno, continuemos. Aquí vamos a tomar otras consideraciones, razones por las que es necesaria, ¿no? Estamos viendo. Juan 17:2. Libro de Juan 17:2. Dice: pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora versículo 24. Padre, dice su palabra, ¿no? Aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo.
aquellos que pertenecen a Cristo, es necesario que estén en unidad. Y cuando Cristo apela en esta oración, ¿no? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Cristo siempre por medio de su palabra quiso que seamos uno, ¿no? Siempre Cristo nos mostró que quiere, porque si no, solo hubiese escogido tal vez a Juan o solamente a Pedro, ¿no? Como apóstol, ¿no? Si quisiera que nosotros seamos individuales. La santificación de nuestras vidas va un poco más adelante, un poco más al frente, sabiendo que cuando nosotros empezamos a santificar nuestras vidas, vamos a poder tener comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque aquel que se santifica no piensa mal. Aquel que se santifica ve todo de bueno, ¿no? Aquel que se santifica está en la presencia de Dios. Entonces va a amar, va a desear la salvación de su prójimo. Aquellos que siguen un camino santo de Dios van a desear la salvación de los demás. Entonces hay necesidad de una comunión. Tanto es así que el primer Pentecostés, el primer avivamiento que se muestra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, muestra que era un grupo que juntamente oraba, juntamente se santificaba, juntamente leía la palabra, juntamente buscaban el rostro del Señor. Ellos se unían en el Señor, leyendo su palabra, orando, teniendo comunión los unos con los otros. Solo que nosotros cuando seguimos leyendo el libro de los Hechos, solo cuando viene el revestimiento de poder, ¿no?, de Dios, o avivamiento de Dios, vamos a ver que los frutos espirituales se manifiestan. Tanto es así que todos unos a otros se decían, nada más me pertenece a mí solo, ahora les pertenece a ustedes también. Un despojo por lo material, un despojo por aquello que no vamos a poder llevar a la sepultura, ¿no? Todo aquello que podemos alcanzar en este mundo se va a quedar aquí. Tenemos que seguir adelante para alcanzar aquello que Dios está queriendo sobre nuestras vidas, que aquello va a saltar para vida eterna juntamente, ¿no? Esas son las razones por las que es necesario alcanzar la santificación, ¿no? Que sería, sin la santificación nosotros no heredaríamos el reino de Dios. Sin la santificación nosotros no podremos tener comunión los unos con los otros. Y nosotros sabemos que en el reino de los cielos, delante de Dios, va a ser una comunión eterna con Dios y con todos aquellos que Dios ha de rescatar, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que practicar esas verdades los unos con los otros. Mas ahora vamos a ver una parte importante, cómo se alcanza, o cómo podemos alcanzarlo. Parte ya vimos, más vamos a enfocarnos ahora en aquello, cómo podemos alcanzar, o por qué, qué es lo que se va a manifestar para que nosotros lo podamos alcanzar, ¿no? Ahí, vamos a abrir el primer libro, Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿No? ¿Qué es lo que se va a manifestar en nuestras vidas? A veces creemos que con nuestra fuerza vamos a poder alcanzar, ¿no?, la santificación. Creemos que vamos a poder alcanzar todo porque somos fuertes, ¿no? Porque tenemos la fuerza de nuestras manos, el poder de nuestras manos, somos fuertes en la cabeza, somos fuertes. Mas, dice, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nuevo nacimiento. Por su misericordia, nosotros hemos sido nacidos de nuevo ahora en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué se manifiesta aquí? ¿Cómo podemos alcanzarlo? Ya nos cerramos. Solo se puede alcanzar uno, porque todo viene de Él y es para Él, por su misericordia en nuestras vidas. Porque si no se manifestase, ¿no?, la misericordia de Dios, ya hace mucho tiempo que nosotros hubiésemos sido consumidos. ¿Dónde estaríamos hoy? Sin la misericordia de Dios, sin el poder de Dios sobre nuestras vidas. Seríamos, ¿dónde estaríamos, no? Porque la verdad, cuando uno está tocando fondo, recién reconoce que hay una necesidad de Dios en nuestras vidas, ¿no? Fue así prácticamente conmigo. Tuve que tocar fondo para decir, Señor, sácame de este foso, sácame de este pozo cenagoso, donde no podía ni ir para adelante ni para atrás. Estaba estancado, caminando para el infierno. Y Dios extendió su mano misericordiosa y nos lavó y nos regeneró por la renovación, y por la renovación en el Espíritu Santo nos salvó. Nosotros podemos decir por la fe somos salvos. Podemos alcanzar esa salvación, y eso no es de nosotros, es don de Dios. Es algo que Dios nos está ofreciendo. Por eso es que nadie se puede gloriar de lo que está haciendo para el Señor, porque simplemente el Señor va a decir que nada podríamos hacer si no está Él con nosotros. Nada. Entonces es la obra salvífica del Señor que hoy nosotros podemos dar glorias a Dios. Hoy podemos sentarnos a escudriñar su palabra, a estudiar su palabra y a caminar en dirección a Dios, buscando y queriendo alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios ya ha sido extendida hasta nosotros y alcanza a nuestras familias, alcanza a lo que queremos y alcanza a todos aquellos que están dispuestos a rendirse a los pies de Cristo, ¿no? Entonces solo se puede alcanzar por la misericordia de Dios. Romanos 5:1, vamos a seguir. Si no, se nos va toda la noche aquí. Está interesante. Para conocer, ¿por qué? Porque muchas de las veces nosotros no entramos en querer hacer algo para Dios sin tener un conocimiento que Dios quiere que tengamos, porque si nosotros vimos al principio, enfatiza su palabra. Y al enfatizar su palabra, ¿qué quiere decir? Que quiere que nosotros escudriñemos, vivamos en ella. Tan importante es la palabra de Dios
que cuando Dios levanta a Josué, ¿no?, como líder, después sucesor de Moisés, Dios le recomienda que la palabra no sea parte de su vida, para que él pueda prosperar en el camino que Dios le estaba dejando. Que la palabra de Dios no sea parte de nuestras vidas para nosotros poder prosperar, para poder nosotros saber cómo debemos santificarnos. Y solo podemos alcanzarlo cuando damos toda la dependencia a Dios, conociendo que a misericordia de Él, ¿no? El don, después vamos a ver eso. Continuamos. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí, yo estaba pensando bastante también, que todo viene del Señor y para el Señor. Prácticamente nosotros solo decimos muchas de las veces con miedo y tomamos, sí, Señor, porque todo viene de Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener fe, ¿no? Creer. ¿Y la fe qué es? ¿Qué dice su palabra al respecto de la fe? La fe es la convicción de lo que no se ve. Ajá, sí, está bien. Más, aquí está el versículo, quiero saber porque esto no lo tengo. No, no, espérate. Efesios 2:8, ya me estaba acordando, más no sabía bien exactamente. Efesios 2:8, ¿qué dice? Para reconocer que todo viene de un Dios amoroso. 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios. Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? Dios. Es don de Dios. Nosotros solo podemos creer en Dios porque es un don que le pertenece a Dios. Solo que como el otro día estaba refiriendo, ¿no? Nosotros nada podríamos hacer sin Dios. Cuando nosotros volvemos al principio, ¿no?, que sería el Génesis, dice a la tierra que produzca árboles, plantas y todo lo demás, ¿no? Y le dice a las aguas que produzcan peces, bestias del mar, bestias marinas, y toda especie de reptiles y toda especie de peces, al agua, ¿no?, y a la tierra. ¿Y qué dice del hombre? ¿No? Del hombre dice, lo haremos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo haremos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Ah? Ahora, si nosotros sacamos una planta de la tierra, muere. Si nosotros sacamos el pez del mar o de las aguas, muere. Si nosotros nos apartamos de Dios, estamos muertos. Tenemos que acercarnos a Dios, es una decisión. Esa decisión está íntegramente, Dios se involucra con nosotros porque manifiesta en nuestras vidas su poder, su misericordia, su amor, su bondad. Y no solo eso, nos otorga un don de la fe. Por eso es que cuando nosotros, muchas de las veces se ora diciendo, Señor, aumentanos la fe.
Porque tiene cosas que nosotros no podemos a veces perdonar, no podemos amar, no podemos tener comunión. Entonces necesitamos volver a Dios nuevamente y decir, Señor, aumentanos la fe. Enséñanos tus caminos. Muéstranos las sendas por las cuales nosotros tenemos que andar. ¿No? Hebreos 5:9. Vamos a continuar un poquito más. Hebreos 5:9. Ya estamos casi llegando al final. Hebreos 5:9. Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mas, por eso es que yo digo, ¿no? Que cuando una persona dice, sí, Dios se manifiesta en cada uno de los hombres de acuerdo a sus misericordias, sus grandezas en gloria. Mas nosotros tenemos que tener cuidado de usar el nombre de Dios y decir, el Señor me dijo, el Señor me habló. Está bien, puede estar hablando, mas si nosotros no obedecemos, ¿qué va a acontecer? Si Dios verdaderamente habló y nosotros no obedecemos, ¿qué va a acontecer? Eso tenemos que guardar nosotros en nuestro corazón. Si el Señor habló, obedece. ¿Por qué? Porque si no hay obediencia, no hay salvación. Imagínate. Y siempre Dios nos va a hablar de aquello que nos está atrapando. Perdón, estaba queriendo hablar en portugués. Aquello que nos está estorbando para que lo arranquemos. Dios viene a extender siempre su misericordia. Dios viene a ser autor de la eterna salvación que nosotros podemos alcanzar, más necesitamos ser obedientes. Entonces, si Dios nos está hablando que hay áreas de nuestra vida que aún falta concertarse, falta ponerse a cuenta con Dios, ¿no? Dios nos puede revelar por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de la revelación de su palabra. Mas si nosotros no obedecemos, no vamos a entrar en este grupo de aquí que van a ser salvos por la obediencia. No vamos a entrar. ¿No? Y nosotros estamos viendo aquí cómo se alcanza la santificación. Obediencia, fe, misericordia de Dios. Ahora sigue otro que es importante en nuestra vida. Segunda de Tesalonicenses. Tesalonicenses 2:13. Aquí va a especificar aquello que ya hemos visto también. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice aquí
mediante las santificaciones, porque la razón por el Espíritu Santo de Dios, la fe en la verdad, creer en la verdad, confiar en la palabra, obedecerlo, tener confianza en todo aquello que Dios ya nos ha estipulado, nos ha dejado para que nosotros hagamos y nos apartemos también, ¿no? Por medio de los Espíritus Santos de Dios. Entonces, una otra forma de alcanzar, no otra forma, sino todos los puntos a tomar en consideración para alcanzar la salvación, nosotros tenemos que clamar para que el Espíritu Santo trabaje en nuestro favor. Para que el Espíritu de Dios obre en nuestro interior, tenemos que darle libertad. No podemos alcanzar la santificación sin el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿No? Juan 17:17, para terminar. Ahí. Juan 17:17. Dice su palabra, para terminar con lo que es como podemos alcanzarlo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando hace la oración, ¿a quién se está refiriendo aquí? Porque esta es una oración, ¿no? ¿A quién le está hablando? Cristo está haciendo una oración. ¿A quién está orando? Al Padre. Padre, santifícalos en tu verdad. Entonces la santificación viene por parte de Dios en nuestras vidas. Y por una oración que Cristo hizo y hasta el día de hoy está trabajando en nuestras vidas. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vamos a seguir enfatizando la palabra de Dios, la importancia que es en nuestras vidas. Escudriñarlo. Si como a oro lo buscásemos. Tenemos que rebuscar, seguir buscando. Oración y palabra de la mano. Para no perder también. No perder la dirección en la que nosotros vamos a ir, ¿no? Imagínense, el otro día estaba hablando, ¿no?, acerca del pecado, acerca de Caín, ¿no? Dios le dio una palabra a Caín, es una palabra de verdad. Solo que el corazón de Caín tenía rencor, el corazón de Caín estaba lleno de maledicencias, en sus manos había derramado, quería o deseo de derramar sangre, ¿no? Porque todo ya estaba planeado en el corazón de Caín, ¿no? Y ahí la palabra de Dios va a decir que Dios se acercó a Caín y le dijo, si el pecado está a la puerta, mas tú tendrás dominio sobre ella, ¿no? Es la palabra que Dios da. El pecado está tocando la puerta de tu corazón, mas tú tienes el dominio. ¿Quién dominó? El pecado. ¿Por qué? Porque no hizo caso a quién. A la voz de Dios. Y la palabra es la voz de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, a su verdad, vamos a estar obedeciendo ¿a qué? A la ley del pecado, ¿no? Y nosotros ya hemos visto en un estudio anterior acerca del pecado cómo ¿te acuerdas, mami, como aquella vez que pasó en las Malvinas, ¿no? Se cerró las aguas ahí del río, un lluvión, y de repente todo explotó y fue arrasando con todo lo que estaba a su paso, ¿no? Destruyó todo. Eso es lo que causa el pecado en nuestras vidas. Está ahí. Mas cuando es concebido, arrastra destrucción sobre nuestra vida espiritual con Dios. Nos aparta de Dios. Mas Dios nos está dando aquí un camino que nosotros tenemos que seguir. La palabra de Dios es la voz de Dios ahora en nuestra conciencia.
El pecado está a las puertas. Dios lo va a decir claramente en su palabra. El pecado está a las puertas. Aún como creyentes, aún como siervos de Dios, obreros de Dios, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos. Aunque tengas el más alto cargo eclesiástico, la palabra de Dios va a decir que el pecado está a la puerta. Más que nosotros podíamos enseñorearnos del pecado, o sea, tener dominio, si obedecemos a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Un versículo rápido, lea ahí, mami. 1 de Tesalonicenses 5:23. Ya voy a pasar 5:23. Voy a solo abrir un paréntesis aquí y ya voy a ir para el final ya. 5:3, ¿no? 23. 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí vamos a ver que va a alcanzar todo nuestro ser. Y cuando alcance todo nuestro ser, aquí sus palabras va a decir, ¿qué dice la parte final? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que para que nosotros seamos guardados irreprensibles, es necesaria una búsqueda intensa de la santificación. No es por medio de nosotros, más nosotros disponémonos a obedecer, nosotros disponemos a buscar a Dios, nosotros amamos a Dios y si amamos obedecemos, seguimos los pasos de nuestro Maestro, ¿no? Y un Señor viene, ¿para qué? Para guardarnos después irreprensible hasta el día de su venida. Eso es importante o no es importante para nuestras vidas. Yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor es quien nos va a guardar, que el Señor quien nos va a proteger. Y dice la palabra del Señor, ¿no? A los que tú me diste, Cristo hablando, ¿no? A los que tú me diste, no se pierda ninguno. Entonces, si nosotros pertenecemos verdaderamente a Cristo, es Dios quien nos va a guardar, es Dios quien nos va a proteger, ¿no? Gálatas 5:22. Vamos a terminar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 24. 24 al 26 ahora. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta ahí hemos entendido, ¿no? Que a santificación trae frutos. Porque nosotros ya crucificamos por medio de la santificación nuestros deseos y pasiones que trae la carne, ¿no? Y aquí dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El versículo 22, ¿qué decía, mami? El 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces,
La santificación, la cual es tan importante en la vida del cristiano, va a acarrear consigo frutos. Frutos en esta vida. Frutos en el Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. ¿Qué más sigue? 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Cristo quiere que seamos personas que siguen su evangelio llevando mucho fruto. Cristo mismo nos va a decir que un pámpano que no está ligado a una vid, a rama que no está ligado a una vid, no da frutos. Tenemos que estar ligados con Cristo, tenemos que estar injertados en Cristo Jesús para tener estas grandes bendiciones de la parte de Dios, que son los frutos espirituales, frutos de amor, frutos de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Imagínense, ayer que vimos acerca del pecado, todo lo que perdemos cuando nos dejamos llevar por el pecado, ¿no? Y mira las cosas tan maravillosas que Cristo nos está ofreciendo, en la cual nosotros podemos andar. Solo que ahora Dios te va a decir, ¿no? Te está mostrando los dos caminos. ¿Cuál vamos a seguir? Una causa de destrucción, más la otra salta para vida eterna. Y muchos, lamentablemente, escogen el camino ancho, el camino que le dicta su corazón. Sigamos a Cristo, sigamos a nuestro Señor. Va a ser difícil, va a ser más. Su palabra de Dios dice que todo viene por Él y para Él son todas las cosas. A misericordia es de Él, a fe es de Él, a amor es de Él. O Espíritu Santo es de Él. Nosotros solamente entreguémonos a Él, dispongámonos a buscar más de Él. Incluso esa disposición viene de parte del Señor, para que la salvación en Dios se manifieste, para que los frutos de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Amén. Amén. Dios los bendiga.